El diputado de Morena, Arturo, debate con Rubén y con Damián, y a este último lo desmiente con cifras. ¿Cómo cambia el modelo? ¿Cómo plantea el modelo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Primero, atención a las causas. Seguimos nosotros promoviendo como eje fundamental los programas de bienestar, seguir aliviando la pobreza que nos dejó el modelo neoliberal. El segundo tema muy importante es la consolidación de la Guardia Nacional. Y eso ya con la nueva estructura jurídica, ahora que ya forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sin duda es un cuerpo de seguridad pública interior, no militar, sino que está enfocado a atender la seguridad pública interior, está dando resultados. El tercer tema importantísimo, inteligencia e investigación. Lo que estamos logrando es, ahora sí, con las modificaciones constitucionales, poder incorporar en las carpetas de investigación temas de inteligencia y una policía de investigación. Una policía de investigación que se había olvidado desde hace muchos años. Y el cuarto ejemplo que me parece fundamental, la coordinación interinstitucional. Esto no había sucedido. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo operativos en donde participa la Marina Armada de México, donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, donde participa la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y todos ellos dando resultados como no los habíamos visto antes. Ejemplo, como nunca hemos reducido la cifra, por ejemplo, de fentanilo que pasa por nuestro país, lo reconoce el propio CBP y el gobierno de Estados Unidos. Hemos también tenido el mayor número de investigaciones en contra de criminales que se han capturado también y que forman parte de la nueva estrategia de seguridad de nuestro país. Algo que me parece importante es la detección de laboratorios que hacen metanfetaminas, también confiscados, como nunca en la historia, y también un gran número de narcóticos que se han confiscado, como no lo habíamos visto en el pasado. Entonces, vemos que la agenda legislativa en materia de seguridad dio resultados, vemos que la incorporación de estos ejes que ha planteado Omar García Harfuch y la Presidenta de la República dan resultados, y algo para finalizar muy importante. Ahora que dijiste que Rubén fue gobernador, la coordinación con los gobernadores es fundamental, porque donde estamos fallando es en los delitos del fuero común. Y cuando un gobernador, cuando una gobernadora colabora con el gobierno federal, se notan los resultados. Muy bien. Rubén, ¿tú ves un cambio en la estrategia? Sí hay cosas distintas, ¿Sí? Es evidente. Yo rescataría para empezar que hoy se habla del crimen organizado y antes no se mencionaba esto. No es poca cosa. Es bastante lo que hay de diferencia. La segunda, hoy hay operativos que son visibles. Lo digo en el mejor de los planes, pareciera que vamos un poquito a la narrativa de los tiempos del presidente Calderón, ¿eh? Es decir, está saliendo mucho en la prensa. La tercera, también se habla de coordinación. Los últimos 6 años no se habló de esto. Toda la guerra de cifras que se escuchan sobre carpetas, la verdad se está hablando del 7% nada más de los delitos. Tenemos un problema enorme. 2024 fue peor que 2023, según datos del INEGI, no hay una tendencia a la baja. Creció la violencia, digamos, en general, no nada más los homicidios también. Se requiere desarticular al crimen organizado. A nivel federal, enfocarte a combatir al crimen organizado, que esa es tu competencia, con inteligencia financiera, y a nivel local, fortalecer policías estatales y municipales para poder atender la mayor parte de los delitos que están a nivel local. Yo sí veo en el secretario un lance hacia allá, y particularmente ahorita, con la presión de Donald Trump y de Estados Unidos con el tema de aranceles, tienen un mes y medio que claramente se ve otro tema a nivel federal duro. Yo te diría que hay que ir a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, si nos vamos a 2019 contra febrero de 2025, en los delitos de alto impacto, que me parece muy importante mencionarlos, porque son los que lastiman a la gente, sí. Feminicidios menos 26%, lesiones dolosas con arma de fuego menos 28%, secuestro extorsivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, menos 74% oficiales, extorsión 24%, robos con violencia menos 40%, robo a casa habitación menos 55%, robo de vehículo menos 31%, robo a transportistas, que cómo lastima a los transportistas, menos 55%, robo a transeúnte con violencia, menos 45%, robo a negocio con violencia, menos 52%, y otros robos con violencia, menos 48%. Me parece que esta narrativa que de pronto construye la oposición de que no se dieron resultados desde el gobierno de la transformación hasta la fecha es completamente errónea. Donde sí hay un área de oportunidad, y es donde más le duele a las y a los mexicanos, sin duda son los homicidios dolosos. El 53% de los homicidios dolosos está concentrado en 7 estados de la República. Los homicidios dolosos normalmente son del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten responsabilidad con los gobiernos estatales. De hecho, el gobierno estatal es el primer respondiente, ¿no?, de un homicidio doloso. En esa lógica, habría que decir que tanto Morena como Movimiento Ciudadano como Acción Nacional, en estos 7 estados, tenemos una complejidad que está directamente relacionada con el crimen organizado, y el crimen organizado relacionado con el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno geopolítico al tener como vecino al principal consumidor de drogas de todo el país. En esa lógica del mundo, en esa lógica tendríamos que nosotros decir, oye, vamos a implementar estrategias en donde le quitemos el contenido político
Trabajemos juntos para tratar de lograr resultados que sean aún mejores. Y hoy la presidenta de la República, ahí están los datos, ¿eh? En 2019 el PRI nos entregó 100 homicidios dolosos por día. Mientras que en el último reporte que presentó hace 2 días Omar García Harfuch en la mañanera, la presidenta lo ha disminuido hasta 74 homicidios dolosos por día. Oye, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente. Claro que queremos pacificar más al país, por supuesto que sí. Y me parece que las acciones legislativas y las acciones de coordinación y también de política pública que está implementando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum están dando resultados de forma rápida y eficiente. Pero al final del día no vamos a ver a cuánta gente mataron en este país. Por eso salir y presumir no creo que sea lo más correcto, sino primero disminuyen las desapariciones si no sabemos exactamente cómo se están registrando estos homicidios. Les doy un dato. Cuando estaba Fox, había 7 desaparecidos al día en promedio en todo su sexenio. Cuando estuvo Calderón, 14. Cuando estuvo, Peña Nieto, 14, Calderón, 7, López Obrador, 25, y ahora Sheinbaum, 44, dependiendo del día que lo agarres. Sí, 41, 44. O sea, estamos en 70 y tantos homicidios dolosos y 44 desaparecidos. Sí, 41, 42, 44, dependiendo del día que lo agarres. 100, ¿no? Sí, por eso. Pero el brinco inexplicable es incluso contra López Obrador. Bueno, pues creo que la crítica aquí de la oposición, digo, no es menor que la oposición esté diciendo vemos un cambio, lo celebramos, bienvenido, pero pues digamos la principal crítica es están manipulando las estadísticas. Arturo Ávila. Bueno, primero decir, es falso completamente. Sí. ¿Por qué es falso? Tendríamos que primero reconocer que en 2024, cuando Luisa María Alcalde fue secretaria de Gobernación, se hizo una recategorización y se tomaron acciones para poder determinar de forma correcta cómo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las comisiones estatales podían hacer una contabilización correcta. Te voy a dar un ejemplo para que veas cómo está comparando Damián Cepeda peras con manzanas. Sí. ¿Tú crees que cuando tuvimos la peor crisis en Ciudad Juárez, de las muertas, lamentable crisis de las muertas de Juárez, cuando gobernaba Felipe Calderón, en un año reportaron 7 desaparecidas nada más? ¿Es comparable esa cifra? ¿Es creíble siquiera? No, no es creíble. A partir de las modificaciones que hicimos a este sistema, donde integramos, por ejemplo, búsquedas del IMSS, de la Función Pública, de Plataforma México, de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con Gobernación, en 2024 empezamos a tener datos de desaparecidos que son verdaderamente confiables. Y hay que decirlo, no teníamos datos confiables. El segundo tema importante, y hay que decirlo, las fuentes de información son o los gobiernos estatales o las fiscalías estatales. Y sí, efectivamente, hay quien no reporta de pronto. Lo vimos en el caso de Jalisco, ¿no? El caso de Jalisco es terrible, ¿no? Estamos hablando que es la mayor entidad con desaparecidos, 6,706. Es una barbaridad. Estamos hablando que tienen una crisis forense, 5,000 cuerpos sin identificar. Estamos hablando de un desastre en el estado de Jalisco, ¿no? Y ojo, no quiero responsabilizar a un gobierno de Movimiento Ciudadano. Es un problema que involucra, sin duda, ¿no?, a los 3 órdenes del gobierno. Pero hay que reconocer también que las cifras o la cantidad de insumos de información que se reciben es de los gobiernos estatales. Y cuando hablamos de personas desaparecidas, estamos de que no teníamos datos correctos y los estamos teniendo hasta ahorita. Y sin duda, el homicidio doloso es el delito que menos cifra negra tiene, porque es muy difícil, muy complejo que no tengas a un familiar reclamando a una persona que no está o que no ha llegado a su casa, que obviamente no puedes clasificar como homicidio. Si la persona está perdida y hay que buscarla, hay que buscarla. ¿Me explico? Sí. Celebro, para finalizar mi participación, que tengamos algunas coincidencias con la oposición en términos de la nueva estrategia de seguridad, porque me parece que es un tema de interés nacional y un tema de interés político. Gracias, hacemos un... Exactamente, es muy tonto estar diciendo lo que dice Damián, es muy inmaduro, de que es que antes había menos desapariciones. Pues no se contaban, maestro, no se contaban. Ahora, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Ahora tenemos a los mejores presidentes, yo lo catalogo del 18 para acá, la catalogo como la era de los buenos presidentes. No sé hasta cuándo va a terminar esta era de los buenos presidentes. ¿Quiénes son los buenos presidentes? Los bien nacidos, los que ven por la gente, los que no necesitan hablar 3 idiomas ni tener un doctorado en Harvard, simplemente gente bien nacida que vea por la gente. Esa es la era de los buenos presidentes. ¿Cuál es el ejemplo que uso yo? Ahora con lupa, cada persona con esta modernidad que hay con internet puede checar cualquier cosita que hace un gobernante, por ejemplo, si cualquier tropiezo que comete, y eso hace que influya en las elecciones o en la evaluación para un gobernante, por ejemplo, Obrador y Sheinbaum. Pero antes, aparte que los medios ocultaban todo lo malo que hacían los gobiernos y aparte no había internet, pues eso, hay gente que gracias a eso, por esa inercia, hay gente que todavía considera a Felipe Calderón como un buen gobernante. Ahí todavía lo estaba viendo en una plataforma social, de que lo adoran a Felipe Calderón. Él está en España, huido, ¿sí? O sea, yo no sé cómo todavía le ponen casa. Es una vergüenza que nuestros presidentes vivan en el extranjero, pero bueno, eso ya es otra historia. Te digo, lo de Damián, pues lo deja como bueno, iba a insultarlo, pero lo deja mal, porque el señor se pone alegremente a hablar de las cifras. Ahorita es cuando se incorpora lo de los desaparecidos.
habla bien de lo que pasa en Jalisco, Arturo. No podemos, yo estoy con la idea también, comparto con Arturo, no podemos cargarle todas las pulgas a MC. Es un mugrero de partido. Nunca votaría por MC desde que se unió al PAN y traicionó a Morena. Pero ellos vienen llegando a Jalisco, tienen 6, 7 años. O sea, lo mismo decía yo en mi otro canal de Tamaulipas, con Luis Cárdenas, que estaba reventando al vocero de seguridad, como si Morena hubiera inventado la inseguridad en Tamaulipas, como si Cabeza de Vaca mágicamente desapareció, está prófugo, gobernó 6 años y nadie lo menciona en la ecuación cuando hablan de Tamaulipas y la inseguridad. Increíble. Entonces, es una responsabilidad de todos. Me dio gusto ver a Livia Denis, la gobernadora de Guanajuato, ayer muy temprano reuniéndose con la presidenta para atender la inseguridad en Guanajuato. Nadie le reclama al PAN. Llevan 30 y pico de años en Guanajuato y nadie le reclama. Al que le reclaman es a Rubén Rocha, que apenas viene llegando y ya quieren que se vaya. Nunca me había tocado ver eso, que la prensa pidiera la cabeza de un gobernador. Dime qué piensas tú. Hasta luego.